Muchas gracias, Carmen. En primer lugar, me van a permitir una licencia protocolaria, y es dar las gracias a la organización por haberme invitado a participar de este debate. La verdad es que cuando el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, buen amigo y compañero de batallas en el Parlamento catalán, me invitó a participar de esta escuela, le manifesté una cierta reticencia, ¿no? Pero que él como es conocedor de mis debilidades, me dijo: hombre, si vienes, estarás rodeada de personas que tienen una idea común de España. Y claro, ante ese argumento, pues la verdad es que me resultó difícil resistirme, ¿no? Porque con lo que hemos estado viendo hasta ahora como normal, ¿no? Esto de la constitución de la Asamblea Nacional de Cataluña constituyente de un Estado propio, la asociación de municipios moralmente excluidos de la Constitución, que no sabía yo que los terruños tenían moral y además se podían excluir de la Constitución, referéndums secesionistas repartidos por todo el territorio catalán sin que nadie mueva un dedo para evitarlo, a excepción de un abogado del Estado que ha sido absolutamente vilipendiado por ello, ayuntamientos con banderas esteladas colgadas con absoluta impunidad o quemadas sin que nadie haga absolutamente nada, celebrando milenios de no se sabe muy bien qué, y continuos órdagos al Estado, aparte de desobediencias reiteradas a las sentencias de los más altos tribunales, ¿no? Y eso aquí se ve como absolutamente normal. Y resulta que hay alguien que se permite el lujo de convocar una escuela de verano para hablar de España. Hombre, pues para alguien como yo, que un buen día tuvo la ocurrencia de comprometerse con un proyecto político para defender los intereses de España como único objetivo, tanto respecto de aquellas agresiones que puedan venir de fuera como de las que vienen de dentro, que son reiteradas, y también para defender la libertad de los ciudadanos, pues hombre, no dejaba de ser una gran oportunidad. Así que quiero agradecerles que me hayan invitado a participar y que espero que mi contribución, aunque pequeña, porque claro, cuando he visto el programa y he visto que estoy rodeada de profesores, doctores, catedráticos, y yo soy una humilde mortal que viene aquí a reflexionar con ustedes sobre lo que pasa en Cataluña y cuáles son las propuestas que podemos hacer para poder salir de esta situación, pues hombre, no deja de ser un órdago para mí, ¿no? Un reto para mí. Entonces, quiero agradecérselo especialmente. Decirles que este mes de julio ha sido bastante prolífico en escuelas, y para los amantes de la formación política, como es mi caso, pues hemos tenido oportunidad de escuchar no solo hoy a dos grandes profesores, sino que yo vengo de otras escuelas de verano en donde también he podido escuchar a otros grandes profesores que van a contribuir a nutrir un poco mi discurso político de propuestas y de pequeñas iniciativas que empiezan a surgir para ver cómo salimos de esta situación, ¿no? La verdad es que estamos ante una crisis enormemente compleja que tiene visos de crisis no solo económica, a la que no me referiré porque ustedes tuvieron ayer una sesión en la que me parece que los profesores pusieron de manifiesto cuál era la situación y las posibilidades que tenemos de salir de ella. Yo la verdad es que no quiero hacer futuribles, ¿no? Decía hace unos pocos días Leopoldo Abadía en uno de sus escritos que cualquier economista que se atreva a decir cuándo vamos a salir de la crisis y cómo vamos a salir, miente. Miente porque nadie lo sabe. Es una situación que vivimos absolutamente compleja, y por eso es importante que en estas escuelas de verano, en estos foros de reflexión, hagamos reflexiones absolutamente razonadas y bien fundamentadas para que lleve a plantearnos posibles soluciones a salir de esta crisis, ¿no? Que evidentemente van mucho más allá de estos pequeños ajustes que estamos viendo que se están haciendo y que no podemos construir una situación que nos lleve a mejorar sin que sea el fruto de una profunda reflexión. Hace unos días escuchaba a un gran filósofo que decía, Víctor Pérez Díaz, que decía: estamos ante una vorágine de preocupaciones manifestada públicamente por mucha gente, que ha creado una situación de pesimismo general, nos tiene a todos paralizados porque no tenemos confianza, no hay confianza, entonces la gente no se atreve a hacer nada a la espera de qué es lo que pasará, ¿no? Y por lo tanto esta parálisis nos ha llevado a darnos cuenta de lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Hace un momento el profesor Ovejero se refería a que se hablaba en Francia, estaba escrito, la unité de la République, ¿no? Bueno, pues Abraham Lincoln definió una situación como la que nosotros vivimos ahora como house divided, es decir, la casa dividida, tan dividida que no se sostiene y que además se debilita a sí misma. Y yo creo que es lo que estamos viviendo ahora en estos momentos en España, es decir, estamos todos tan divididos y todos tan pensando absolutamente en lo suyo, en su identidad, en lo propio, que nos hemos olvidado del interés general, y además en este momento estamos viviendo absolutas presiones
fuertísimas que están debilitando a nuestro país también desde fuera, ¿no? Y claro, esto se produce en un momento en el que la crisis es también una crisis social, es decir, la sociedad, los partidos políticos han controlado absolutamente todas las palancas de poder y han dividido a la sociedad en compartimentos estancos. Está el sector financiero, el sector académico, el sector sindical, y cada uno de los sectores vive a sí mismo en la defensa de sus propios intereses sin ver más allá, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que acabar con esta situación y volver a recuperar un poco esa idea de que todos somos uno y de que debemos defender nuestros intereses de una manera conjunta, ¿no? Yo creo que también es una crisis moral, ¿no? Estamos viendo cómo la corrupción está absolutamente institucionalizada y cómo además las situaciones de corrupción quedan generalmente impunes ante una perplejidad social escandalosa, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo es posible que estas situaciones pues no tengan el castigo debido, ¿no? Hace pocos días, fíjense ustedes, en uno de estos chiringuitos montados al amparo del desarrollo estatutario, como es la Oficina Antifraude, que tiene un director que es juez, decía, sin despeinarse, ¿no?, que si, a propósito de la llegada de Eurovegas aquí, de la posibilidad de que la gente pues vaya al casino, ¿no?, decía algo tan increíble como: si llega dinero de procedencia dudosa, el problema lo tendrá el país de origen. O sea, si vienen aquí los de Eurovegas, instalan el casino y viene luego todo el narcotraficante pululante por el mundo a lavar su dinero, a nosotros, oiga, el director de la Oficina Antifraude, dice: si alguien viene y deja su dinero en el casino, no le vamos a preguntar de dónde ha salido. Señor Daniel de Alfonso, juez, director de la Oficina Antifraude. Es decir, pues hombre, no es un buen ejemplo moral para nadie, ¿no? Este señor, que debería dedicarse a perseguir el fraude en Cataluña y que ha iniciado o ha instado un expediente, que yo sepa, desde que la oficina se constituyó, pues hombre, la verdad es que es curioso, ¿no? Y otra de las situaciones que también enervan a la gente, pues el último pacto que ha habido entre Convergencia y Esquerra para que el presidente de la Generalitat no dé explicaciones sobre lo que ha ocurrido con el saqueo del Palacio de la Música, al cual otro juez, un poco más avispado, le ha puesto una fianza de 3,5 millones, o los múltiples casos que oímos cada día, ¿no? Es un momento en el que los ciudadanos pues esta situación la viven con desconfianza y con desasosiego, y que además es fruto también un poco del sistema educativo y cultural que hemos tenido durante estos últimos años, que yo creo que ha renunciado a formar hombres y mujeres moralmente sólidos y sobre todo competitivos. Es decir, aquí utilizar en un foro público la palabra competitivo es anatema. O sea, competitivo, no, aquí tenemos que ser todos iguales, todos tener las mismas competencias, todos tener... No, oiga, aquí la gente tiene diferentes capacidades, diferentes habilidades, y por lo tanto tiene que desarrollarlas en función de su capacidad y de sus objetivos de vida, ¿no? Y bueno, aparte de esto, vivimos también una enorme crisis institucional, en donde hemos visto cómo las instituciones del Estado se han ido socavando, han ido perdiendo competencias. Se ha producido un vaciamiento enorme de las instituciones del Estado en dos sentidos. Es decir, hemos transferido competencias a la Unión Europea en un ejercicio de cesión de soberanía hacia arriba, pero las comunidades autónomas han ido absorbiendo progresivamente competencias a través de esa transferencia que establece el artículo 150 a la que el profesor Carreras se refería antes, y han dejado al Estado absolutamente en una situación de vacío, ¿no? Ha perdido la competencia sobre la educación. Por eso tenemos hoy en día escuelas en Cataluña que adoctrinan enormemente a los alumnos y además los forman en un continuo rechazo a España, a pertenencia a España, que después eso tiene consecuencias. Han perdido la competencia, el Estado ha perdido la competencia en la sanidad, en la educación, en la seguridad. Entonces vemos cómo estamos en una situación de continua pugna, ¿no? Y eso es la consecuencia y el desarrollo constitucional de estos últimos 30 años, el que nos ha traído hasta aquí. Entonces, los profesores, los que me han precedido en el uso de la palabra, y otros muchos que he tenido ocasión de escuchar estos días, dicen que hay que hacer algo y pronto, porque esto se nos ha ido de las manos. Es decir, el Estado de las autonomías se nos ha ido de las manos porque en el periodo constituyente, al cual se refería antes el profesor Carreras, se dejaron muchos flecos sueltos, especialmente en el título 8º de la Constitución, que los nacionalistas han aprovechado para ir vaciando al Estado de competencias
y que han hecho de España un país absolutamente ingobernable, ingobernable. En ese periodo constituyente en el que se dio prioridad a la elaboración de los estatutos de las 3 comunidades llamadas históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia, una vez elaborados esos estatutos se desconocía exactamente cuál era la ambición autonómica del resto de territorios de España, ¿no? Pero pronto nos dimos cuenta de que todos querían lo mismo, ¿no? Y se empezaron a elaborar esos estatutos creándose hasta 17 comunidades autónomas que, fíjense ustedes, por poner un ejemplo, siendo nuestra Constitución una Constitución que de alguna manera toma como ejemplo la Constitución alemana, pues la tomó tan como ejemplo que Alemania, que tiene 80 millones de habitantes, tiene 17 Länders y nosotros, que tenemos exactamente la mitad de población, tenemos 17 comunidades autónomas. Y entonces, pues bueno, se atribuyó como consecuencia de eso la capacidad de legislar a toda una serie de colectividades tan pequeñas que algunas estaban incluso reunidas en un pequeño grupo de municipios, ¿no? Y entonces hoy en día pues tenemos ese ejemplo, ¿no? Pequeñas comunidades autónomas a las que no quiero quitar mérito porque evidentemente si los demás lo tienen, ¿por qué no lo van a tener ellas? Pero que ha hecho que el Estado se quede sin competencias y que además esto se haya convertido en un modelo de transferencia de competencias sin límite en el cual se han ido absorbiendo competencias del Estado y que lo ha hecho enormemente ingobernable. De tal manera que estamos en una situación en la que prácticamente vivimos en 17 estados yuxtapuestos entre ellos, ¿no? Y que los ayuntamientos y las comunidades autónomas se han dedicado a inflar desaforadamente el número de empleados públicos, a asumir y duplicar competencias, a crear, por ejemplo, fíjense ustedes lo que les comentaba antes, el caso de la Oficina Antifraude es un organismo que tiene exactamente unas competencias prácticamente idénticas a las que tiene la Fiscalía. Oiga, ¿para qué tenemos que tener una oficina antifraude? Vayan ustedes a la Fiscalía, denuncien, que para eso está el fiscal. Y allí que se tramiten los procedimientos en contra de las personas que hagan cosas delictivas, ¿no? Han creado centenares de entes públicos innecesarios para colocar amigos, familiares y conocidos o para situar allí pues, a personas que han quedado descolgadas de las últimas elecciones de turno. Y han creado parlamentos, administraciones centrales y periféricas, hay consejeros, consejerías, defensores del pueblo, es decir, todo un sinfín de organismos que en realidad hacen esta situación absolutamente ingobernable y que no han mejorado en nada la eficacia del anterior Estado centralizado y que está permanentemente en pugna con el Estado central, ¿no? Fíjense, en todas las administraciones públicas, en marzo del año pasado había 4.000 empresas, fundaciones, consorcios y entidades públicas y cerca del 90% estaban participadas por comunidades y ayuntamientos. Cuando el gobierno actual dijo que había que disolverlas, solo unas 400 dependían de la administración central. Y de las 600 que había previsto disolver, solamente hay 2 que han hecho los deberes. O sea, en estos momentos, de las 600, solo 2 se han disuelto. Todas las demás fundaciones, consorcios de administraciones varias, de empresas varias, siguen funcionando esperando la correspondiente subvención de dinero público. Yo creo que es importante que en este momento empezar a establecer mecanismos de coordinación. Se ha negado sistemáticamente al Estado la posibilidad de establecer mecanismos de coordinación, se han dificultado enormemente la elaboración de leyes de coordinación. Y los nacionalistas, sobre todo los partidos periféricos, están permanentemente insatisfechos e insisten en reproducir en paralelo pues, la organización del Estado, ¿no? En el conjunto del imaginario colectivo se ha asentado la idea de que todo aquello que es descentralizar es progre y por lo tanto es moderno, es sinónimo de moderno. Y todo lo que es establecer mecanismos de coordinación y de control es autoritario o bien centralismo. Es involución autonómica. El término es involución autonómica. En el Parlamento de Cataluña esto lo oímos sistemáticamente. En cuanto pretendes establecer, oiga, no, es que esto no puede ser así. Es que hay que establecer un mecanismo de control. No, es que usted lo que quiere es quitarme a mí mis competencias y entramos en la dinámica esta de la involución autonómica. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que como consecuencia de este vaciado de competencias por parte del Estado, hemos llegado a aquello que Maragall llamaba el Estado residual. Es decir, en Cataluña el Estado tiene que ser residual, es decir, no existe. Claro, en esta situación llegó a la máxima expresión con la elaboración del último estatuto catalán, ¿no?
y bueno, y ya el colmo fue la llamada cláusula Camps, en la que se dijo, bueno, oiga, todos los estatutos que consigan cosas que yo no tenga, para mí también. Para mí también. Vamos a repartir, ¿no? Y el otro día comentaba el profesor Tomás Ramón Fernández, que para quien no lo sepa es uno de los catedráticos de Derecho Administrativo más eminentes del país y que además ha elaborado junto con a García de Enterría ese manual de Derecho Administrativo que todos los estudiantes de Derecho hemos estudiado, que decía que, imagínense, por ejemplo, que en cada comunidad autónoma hay que sacarse una licencia de caza, ¿no? Recuerden el episodio del señor Bermejo, ¿no? Hay que sacarse una licencia de caza porque si no tú no puedes cazar, puedes cazar en Toledo pero no puedes cazar en Salamanca, ¿no? Entonces eso es enormemente regresivo y además directamente contrario a lo que establece la Directiva de Servicios, de liberalización de servicios, porque obliga a dar cualquier tipo de licencia cuando la Directiva de Servicios lo que dice es, oiga, esto es restrictivo de la libertad, es que la gente tiene que tener el derecho de poder circular y ejercer cualquier actividad en el conjunto del territorio, ¿no? Entonces, esto pone de manifiesto que esta multiplicidad de legisladores por todo el territorio es enormemente disfuncional, negativa y sobre todo regresiva de la libertad y que solo responde a las ansias de los nacionalistas y de los pequeños territorios de asumir más competencias y con ellas más dinero, ¿no? Y así, de esta manera, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces, como consecuencia tenemos el resultado de lo que les decía antes, ¿no? Una casa dividida, ingobernable y que además se debilita enormemente a sí mismo, como hemos visto que se han debilitado todos los poderes del Estado y la justicia ha dado un lamentable ejemplo en los últimos meses, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos ante esta situación? Bueno, pues la Constitución es en estos momentos un texto que está absolutamente exprimido como consecuencia de la última jornada de estatutos autonómicos. Y entonces hay que reformarla y yo creo que hay que partir, y así coinciden bastantes profesores, en la elaboración o el establecimiento, tal y como ha dicho también el profesor Carreras, de un modelo de Estado y fijar el modelo de Estado. Por lo tanto, es necesaria una reforma del título octavo de la Constitución y esa reforma no puede hacerse, tal y como ha apuntado también otro de los profesores, sin un acuerdo nacional de los dos grandes partidos. Es decir, los dos grandes partidos se han ido distanciando enormemente, perdiendo eso que se ha dado a llamar el sentido de Estado. Es decir, hay que mirar más allá de los intereses inmediatos y de los intereses de partido y buscar el bien, el interés general y el bien del futuro del conjunto de la nación española, ¿no? Entonces, creo que es importante que se llegue a un acuerdo en el cual se puedan sentar las bases de esa reforma constitucional del título octavo que cierre el modelo, que establezca un modelo de Estado, porque el título octavo yo creo que lo dejó bastante abierto y que nos permita establecer esa combinación de autogobierno, responsabilidad, la redimensión de todas las administraciones públicas, establecer un sistema claro y cerrado de competencias de tal manera que no haya esta especie de mercadeo competencial, un sistema claro de garantías y, lo que es más difícil, conseguir que todas las comunidades autónomas entiendan que están incardinadas en un modelo de Estado del que reciben su esencia y que sin él no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, esto va a ser lo más difícil porque esto requiere una especie de pedagogía social bastante difícil de hacer, aparte de reformar también el régimen local, porque, como se ha comentado antes, el nivel de dispersión municipal y de deficiencia en la gestión de servicios y de financiación es importante, y también de la hacienda local. Y creo que aquí es importante señalar que todos aquellos que tengan intereses en sus delirios independentistas estén obligados a reclamar el dinero para financiarlos a sus ciudadanos. Es decir, que no señalen siempre al Estado como el auténtico culpable, sino que ellos, cuando quieran crear todo este entramado estructural de estados independientes, se vean en la obligación de financiarlos y de exigirle a sus ciudadanos que lo paguen. Entonces, a ver cómo responden los ciudadanos, ¿no? Y por último, yo creo que es importante acometer la reforma de la ley electoral para evitar precisamente que los partidos de ámbito nacional estén permanentemente supeditados a los requerimientos de los partidos nacionalistas. Son tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de mucho movimiento político y social, y yo creo que es importante que todos estemos al caso de lo que pasa y podamos contribuir con nuestras aportaciones a la mejora del funcionamiento de España y sobre todo a que acabemos con esta situación de incertidumbre en la que vivimos. Gracias.